pericitos de estas pequeñas células con un engrosamiento de la membrana basal y cambios en el flujo sanguíneo de la retina. Esto, a su vez, va a llevar a la formación de microaneurismas. Y estos microaneurismas van a ocasionar fugas retinianas. Y, finalmente, edema macular, pérdida visual moderada y... ¡Ay, Dios mío! Membranas eprirretinianas. Bueno, el daño sigue persistiendo y estas hemorragias retinianas van a llevar a la pérdida de la visión momentánea. El aumento de la formación del crecimiento de estos neovasos y la neovascularización de la retina ocasiona fibrosis vascular, tracción del tracto de la retina, desprendimiento de la retina y por lo tanto pérdida de la visión. Por otro lado, la hemorragia del vitrio va a ocasionar una pérdida también de la visión, aunque la hemorragia puede reabsorberse. Así como van presentándose estas alteraciones, esta neovascularización va a ocasionar un glaucoma neovascular que también va a ocasionar una pérdida visual importante. Entonces, si nos damos cuenta de la no retinopatía diabética, pasamos a una retinopatía diabética leve, a una retinopatía diabética grave. No pasa. Otra de las complicaciones es la nefropatía diabética y la definimos como una proteinuria persistente superior a los 500 miligramos 24 horas. Si existe nefropatía diabética, con seguridad que existe retinopatía también. Y la clasificamos en estadio 1, donde existe hiperfiltración glomerular, que significa que el clearance de creatinina, que normalmente es de 70 a 110 ml por minuto, ustedes van a tener un clearance de 130 o 140. Entonces, hiperfiltrado glomerular y agrandamiento del riñón. Esto caracteriza este estadio. Esta hiperfiltración glomerular es predictor de nefropatía diabética. Y todo esto está inducido por el estado de hiperglucemia. En el estadio 2 observamos lesiones glomerulares precoces con engrosamiento de la membrana basal, un aumento de la matriz mesangial, y este es un estadio silente porque no da manifestaciones clínicas. Pero yo, paciente diabético que tengo, yo siempre solicito depuración de creatinina, microalbuminuria y proteinuria. Y acá en el estadio 2 existe microalbuminuria, pero esta solo se hace evidente frente al ejercicio. En el estadio 3, la nefropatía diabética ya es incipiente, la microalbuminuria es persistente y en aumento, y en este estadio aparece la hipertensión arterial. Si el paciente no era hipertenso, acá ya comienza la hipertensión arterial y bueno,
uno tiene que tratar de detener en este estadio que no evolucione más, porque el paciente va a terminar en diálisis. En el estadio 4, la nefropatía diabética ya es clínica, existe franca proteinuria, el filtrado glomerular va disminuyendo progresivamente y queda definido de que existe una albuminuria mayor a 300 miligramos 24 horas. Si de repente un clearance normal de 70 va disminuyendo a 50, a 40, a 20 y así progresivamente. Entonces existe una pérdida progresiva de la función renal. La hipertensión se hace mucho más rebelde, no responde a la monoterapia, no responde a la terapia combinada. Y finalmente, y esto es pregunta de exámenes, yo les estoy dando varias preguntas, chicos. Si mi paciente tiene un clearance de creatinina de 20 ml por minuto, yo ya no puedo utilizar antihipertensivos como IECAS o ARAS, porque estos retienen potasio y en este estadio ya existe hipercalemia en el paciente. Entonces, como antihipertensivos, tendrán que buscar bloqueadores de los canales de calcio para tratar de manejar. Y finalmente, la proteinuria se hace tan masiva que el paciente ya clínicamente puede presentar edema en miembros inferiores, puede tener derrame pericárdico, puede presentar derrame pleural. Entonces, en este estadio 4, que es progresivo, finalmente el paciente tiene ya que ser programado y uno tiene que hacer la interconsulta con el cirujano para que le confeccionen la fístula, porque es un paciente que va a entrar a hemodiálisis. En el estadio 5, ya la insuficiencia renal es terminal. El paciente está urémico, está inconsciente, tiene escarcha urémica, tiene el olor típico de este estadio, olor a cetonas. Entonces, este paciente tiene que ser dializado de urgencia e inmediatamente. ¿Cómo podemos tratar a un principio? Yo puedo usar IECA porque va a estabilizar la membrana basal del glomérulo y va a evitar la proteinuria, igual que los ARAS, el enalapril o el losartán. Pero como les dije, si mi paciente ya tiene 20 de depuración de creatinina, ya no puedo usar estos. Yo tengo que indicarle una dieta hipoproteica. No se olviden que la urea, que es la dañina, no la creatinina, la urea proviene del metabolismo de los aminoácidos. Entonces uno tiene que calcular una dieta hipoproteica al paciente de 0,6 a 0,8 gramos por kilogramo de peso por día. Y finalmente, si el paciente ya ha evolucionado en forma tórpida, tendrá que entrar en un programa de diálisis. La neuropatía diabética, y esta la vamos a clasificar así: neuropatía periférica subclínica. Entonces el paciente no va a tener síntomas, pero van a haber anormalidades en el electromiograma. Yo voy a encontrar una franca disminución de la velocidad de conducción nerviosa en el electromiograma. Va a haber una disminución de la amplitud del potencial de acción nerviosa y sí, el paciente ya va a tener anormalidades en las pruebas de sensibilidad, tanto vibratoria, táctil como temperatura. Y yo les comento de un paciente
El paciente tenía neuropatía periférica y tenía una sensación de frialdad en miembros inferiores, y la esposa no tuvo una mejor solución que ponerle un ladrillo caliente a los pies y le produjo una quemadura, y esa quemadura evolucionó a un pie diabético y a la amputación. Entonces hay que educar a la familia. Se producen ya anormalidades en las pruebas autonómicas. ¿Qué significa? Que de repente yo voy a auscultar a mi paciente y mi paciente va a tener taquicardia permanente, y no es porque esté con falla cardíaca, sino que se han perdido los reflejos simpáticos y parasimpáticos. La respuesta bioquímica a la hipoglucemia, por ahí el paciente está con 40 de glucosa y no percibe que está haciendo hipoglucemia. Y eso es riesgoso porque puede pasar inadvertido y esa hipoglucemia ir a un coma hipoglucémico. No pasa. La neuropatía periférica clínica es la más frecuente. Se manifiesta como una polineuropatía simétrica distal. Esta es la más común, es de comienzo insidioso. Existe un compromiso en primera instancia sensitivo y existe una distribución de la sensación en media o guante o calcetín, siendo más frecuente la presentación en miembros inferiores. Y acá aparece el dolor neuropático y es un dolor intenso. El dolor mejora en el día, empeora en la noche con el abrigo de los edredones o de las sábanas, y tenemos que tratar esa neuropatía periférica. ¿Qué fibras se comprometen? Las fibras grandes conducen las sensaciones de posición, vibración y tacto. Las fibras delgadas conducen las sensaciones del dolor y la temperatura, pero en general están comprometidas ambas y por lo tanto suele ser mixta. En la neuropatía diabética, el dolor nocturno, tipo picadas, ardor, la sensación de quemazón, la sensación de calambres, de hormigueos, el entumecimiento de la zona afectada. Es como les decía, de día puede mejorar al deambular el paciente, pero empeora en la noche. En la noche el dolor se hace intolerable. El compromiso motor se presenta con alteraciones en la sustentación. Si se ha perdido la sensibilidad, ya existen puntos anómalos de apoyo en los pies y se presenta la neuroartropatía o denominado el pie de Charcot. La neuropatía sensoromotora proximal es terrible y yo he tenido que utilizar morfina en estos pacientes. Gracias a Dios no es de una presentación frecuente. Existe una gran amiotrofia diabética y tiene una triada. El dolor es severo, la atrofia muscular es severa y las fasciculaciones musculares. Acá no responden a analgésicos ni al tramadol, no responden a la pregabalina o gabapentina y es necesario utilizar morfina. En la neuropatía diabética focal,
se produce una radiculopatía, es una mononeuropatía troncal a nivel torácico, o puede involucrar los pares craneales y de repente el paciente presenta diplopía. Entonces, cuando el paciente viene y me dice, doctora, veo doble, yo le mando ocluir un globo ocular hasta que yo pueda controlar los niveles de glucemia y mejorar y hacer desaparecer esa diplopía. La neuropatía autonómica, acá se produce una desmielinización parasimpática y simpática. Entonces se pierden los reflejos cardiovasculares. Entonces el paciente va a tener taquicardia permanente. Ya no existe el reflejo pupilar. Yo voy a alumbrar con la linterna y la pupila va a seguir midriática. Existen alteraciones gastrointestinales, la diarrea metabólica, no adelanta que ustedes utilicen antibióticos, nada, es metabólica esa diarrea. Entonces, si le estamos dando una dieta al paciente con fibra, es un problema porque la fibra va a acentuar mucho más la diarrea metabólica. Para eso yo utilizo la loperamida, si bien ustedes saben que es un antidiarreico que no se utiliza, pero es a lo único que tal vez puedan responder. Alteraciones genitourinarias, la vejiga neurogénica. Entonces yo solicito ecografía al paciente con vejiga llena y una ecografía postmiccional. ¿Y qué voy a ver en ecografía postmiccional? Voy vesical hasta de 1 litro, entonces son vejigas grandes. Y yo me he visto obligada muchas veces de tener que colocar una sonda siliconada al paciente porque ya no puede controlar, o alteraciones sudomotoras. De repente el paciente dice, doctora o doctor, yo tengo sudoración de la cintura para arriba. Y es terrible porque el paciente tiene que cambiarse la camisa o la sudadera hasta 10 veces por día, lo cual lo aísla y trata de no salir, y se siente muy mal con estas alteraciones. ¿Cómo podemos enfocar el tratamiento de la... Y el tratamiento va dirigido al dolor neuropático, con un control de la diabetes que tiene que ser estricto. Podemos usar analgésicos o AINES. Uno tiene que determinar el tipo de dolor. Si el dolor es superficial, disestésico, yo puedo utilizar la capsaicina, es un derivado de la pimienta, y yo solicito a la farmacia magistral del Hospital Santa Bárbara que me haga el preparado y le indico al paciente que se coloque la pomada. O puedo adicionar la amitriptilina, que es un antidepresivo tricíclico. Si el dolor es parestésico, quemante, yo puedo usar la amitriptilina, la gabapentina, la pregabalina. Yo utilizo mucho la pregabalina, o si el dolor es tan intenso, asociar el tramadol. Y si persistiera, podemos adicionar la flufenacina, que es un tranquilizante mayor. Si el dolor es profundo muscular, uno tiene que indicar al paciente fisioterapia, relajantes musculares y AINES. ¿Qué pasa con la macroangiopatía? Esta está caracterizada por la ateroesclerosis, que va a ocasionar enfermedad coronaria, la cual va a llevar al infarto. El infarto es
indoloro. Y esto me pasó con la mamá de una colega en el Jaime Mendoza, una paciente que se cuidaba muy bien, ingresa al hospital con una sensación de molestia gástrica y tuve el antecedente de un almuerzo. ¿Ah? Entonces, dijeron, no, es un problema intestinal, pero yo por regla, paciente diabético que se interna tiene que tener electrocardiograma y en el electro vi ondas test negativas y hablo con el cardiólogo y somos muy amigos con el cardiólogo y él me discutió, no, la dejaremos en la sala. ¿Cómo la vamos a dejar en la sala? Hay que bajar la terapia ya inmediatamente. Yo me puse en contacto con el doctor Saavedra, bajó a terapia la señora, pero lamentablemente el infarto era masivo y falleció. La enfermedad cerebrovascular puede presentarse desde ictus hasta un ACV con focalización. La enfermedad vascular periférica ocasionando el pie diabético. Dentro de las macroangiopatías, en la diabetes tipo 2, esto por fin se ha podido llegar a un orden de su presentación. La hiperglucemia, la dislipidemia, la hipertensión arterial, más la resistencia a la insulina, son los factores de riesgo más importantes en la... quiero terminar este tema. Reina. Son los factores de riesgo más importantes en la génesis de la aterosclerosis, por lo tanto, existe mayor riesgo cardiovascular. Y aquí podemos ver en el pie diabético. Yo tengo un paciente diabético y él va a presentar vasculopatía. La vasculopatía va a llevar a la macroangiopatía. La macroangiopatía va a llevar a la isquemia, pero la vasculopatía va a producir enfermedad de los vasos pequeños que va a producir una alteración estructural funcional. Entonces, tanto la isquemia como la alteración estructural funcional ocasionan una disminución del flujo sanguíneo con una disminución de la cicatrización. A esto viene el trauma. Se produce la ulceración que va a cursar con infección, puede ocasionar gangrena y llevar a la amputación. Pero no solamente está esto, está la neuropatía. La neuropatía autonómica produce una disminución de la sudoración en los miembros inferiores, produce una alteración motora con puntos, ocasionando puntos de apoyo anómalos en el paciente que va a producir una atrofia muscular, produce alteración sensitiva, pierde la sensibilidad del paciente con pérdida y la deformación que va a llevar igual al pie de Charcot y finalmente a la amputación. No pasa. ¿Ya? Y vemos acá, yo tengo un estadio 1 de pie diabético, que es el pie de Charcot, con puntos anómalos de la sustentación. Pero acá yo ya tengo una úlcera superficial,
que está comprometiendo piel y tejido celular subcutáneo, un estadio 2. Acá ya es un estadio 4. Existe una gangrena comprometida, un estadio 3 a 4. Y esto uno ve en la realidad. Acá, esta es una paciente que viene ya con una gangrena y con la pérdida de algunos ortejos del pie. Igualmente acá, el pie de charco, si ustedes ven, los dedos están en una posición de garra del Hospital Santa Bárbara. Y esta es una gangrena seca. En general, no es tan frecuente la gangrena seca, sino siempre existe un componente infeccioso más. ¿Y cómo tratamos el pie diabético? Error. Todos cometen este error en las salas de medicina interna. Darle vasodilatadores. No podemos dar vasodilatadores porque ustedes tienen que comprender que esa arteria está totalmente esclerosada y no van a vasodilatar nada. Al contrario, como mecanismo compensatorio, el organismo es noble y se forman vasos adicionales que todavía pueden perfundir el miembro inferior. Si yo le doy un vasodilatador periférico, voy a ocasionar una fuga de estos vasos y acentuar la necrosis y la isquemia. Por lo tanto, el medicamento de elección en estos casos es utilizar la pentoxifilina en dosis de 400 a 800 miligramos. Este no es un vasodilatador, pero tiene la capacidad de modificar la morfología del glóbulo rojo, que significa que acomoda ese glóbulo rojo a la arteria esclosada, aterosclerosada, y permite que este miembro inferior pueda ser perfundido. Entonces, es terrible, chicos, llegar a tener que tomar decisiones, de tener que decir, bueno, este pie está de esta manera y se tiene que tomar la conducta de la amputación. Y yo ya les he comentado, hace poco, Karen, una de mis pacientes de 24 años, la interno con un pie séptico, con una bomba de antibióticos cubriendo todo. La chica pide su alta solicitada, me llaman de terapia intensiva, estaba francamente séptica, hiperglucémica y todo, tuvo que entrar a quirófano y tuvieron que amputarle el miembro inferior. Eso ocasiona, a mí particularmente, me ocasiona conflictos emocionales. Entonces, ¿de qué depende? Y esto es un mensaje para ustedes. Debemos de hacer educación diabetológica. Debemos exigir que nuestro paciente tenga un mejor control metabólico, que sea cumplido en sus controles, que cumpla la dieta, que haga ejercicio, porque si vamos a tener un paciente diabético indisciplinado, con seguridad que vamos a acabar viendo todas estas complicaciones. Y finalmente, se suma el síndrome metabólico en los diabéticos, determinada genéticamente y condicionada por factores ambientales con rasgos clínicos que se traducen en la resistencia
a la insulina. Este es nuestro último tema y hemos terminado el programa, chicos. Su examen final de endocrinología va a ser hipotiroidismo, hipertiroidismo y diabetes mellitus. ¿O quieren que les tome de toda la materia? No, de todo no, doctora. De todo no, ¿no es cierto? Entonces, yo les digo, chicos, lean diabetes, revisen estas patologías, se van a encontrar en internado con todo esto, y ustedes tendrán que tomar las decisiones. Y les recomiendo que lean. Y les vuelvo a recalcar, me da mucha pena que en la práctica no hayamos podido llevarla a cabo como debe ser. Las circunstancias no nos han permitido, pero espero que esto les haya servido de enseñanza para que ustedes puedan entrar a internado preparados, jóvenes. Si ustedes tienen alguna duda, si quieren repetir algún tema, simplemente díganme y yo lo voy a hacer con todo gusto. Está bien, doctora, muchas gracias. Bueno, chicos, si no tienen más preguntas o algo, ya hemos concluido el programa. Está bien, doctora, muchas gracias.